En las colinas de Judea, un anciano sacerdote cumplía su turno en el templo de Jerusalén. Era un hombre justo, de esos que caminan en los mandamientos del Señor sin mancha. Pero también era un hombre con una espina clavada en el corazón: la esterilidad. Él y su esposa Isabel habían envejecido sin hijos, cargando con el reproche social de su época. Zacarías, el sacerdote, no era un profeta ni un gran líder. Era un hombre común al que le ocurrió algo extraordinario: un encuentro cara a cara con el arcángel Gabriel. Juro. Fue castigado con el silencio, pero al final, su boca se abrió para pronunciar uno de los himnos más bellos de la historia. Hoy exploraremos las palabras más poderosas de San Zacarías, las frases de un hombre que aprendió que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de confiar cuando la razón flaquea. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo, y moraré en medio de ti, dice Dios. Yo seré para ella, dice Dios, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Dios poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Sin murallas será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de los hombres y de las bestias en medio de ella. Calle toda carne delante de Dios, porque Él se ha despertado de su santa morada. Muchas naciones se unirán a Dios en aquel día, y me serán por pueblo. Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Dios será rey sobre toda la tierra. En aquel día Dios será uno, y uno su nombre. Morarán en ella, y nunca más será anatema, sino que será Jerusalén habitada confiadamente. Dios te reprenda, Satanás. Dios que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Quiten esas vestiduras viles de encima de él. Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Si anduvieres en mis caminos, y si guardares mi ordenanza, tú también gobernarás mi casa. He aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo. He quitado la maldad de esta tierra en un día. En aquel día, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. Dios de los ejércitos, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Mira, he quitado de ti tu pecado. Os he dado lugar entre estos que están aquí. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Dios de los ejércitos. ¿Qué eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás convertido en llanura. Traerá la piedra angular entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Quién menosprecia el día de las pequeñeces? Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Las manos de Zorobabel han echado los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Los 7 ojos de Dios, que recorren toda la tierra. El candelero todo de oro, con su depósito y sus 7 lámparas. 2 olivos junto a él, uno a la derecha del depósito, y otro a su izquierda. No por ejército ni por fuerza, sino por mi espíritu. Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Todo aquel que hurta, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, será destruido. La saqué, dice Dios de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Permanecerá en medio de su casa, y la consumirá, con sus maderos y sus piedras. Este es un efa que sale. Esta es la maldad de ellos en toda la tierra. Alzaron el efa entre la tierra y los cielos, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar. Un rollo que volaba, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Esta es la maldición. He aquí un talento de plomo que se acercaba.
Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. En cuanto a ti, también por la sangre de tu pacto, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Ciertamente, yo remataré tu fuerza. Dios será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y los salvará en aquel día, como a ovejas de su pueblo. Cuán grande es su bondad, y cuán grande su hermosura. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. Pastorea las ovelas de la matanza. Tomé 2 varas, a la una la llamé gracia, y a la otra la llamé atadura. En un mes hice desaparecer a 3 pastores. No os pastorearé, la que ha de morir, muera, y la que ha de ser destruida, se destruya, y las que queden, coman cada una la carne de su compañera. Quebranté mi vara gracia, para romper mi pacto que había concertado con todos los pueblos. Y me pesaron 30 piezas de plata como precio. Échalo al alfarero. Entonces quebré la otra vara, atadura, para romper la hermandad entre Judá e Israel. He aquí levanto yo un pastor insensato en la tierra. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo como por unigénito, llorando como por primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. La tierra hará duelo, cada familia por separado. Dios defenderá a los moradores de Jerusalén. El más débil entre ellos aquel día será como David. La casa de David será como Dios, como el ángel de Dios delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordadas. También quitaré de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia. Si alguno profetizare aún, dirán su padre y su madre los que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en nombre de Dios. Acontecerá que en aquel tiempo los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. No soy profeta, soy labrador de la tierra, porque la tierra es mi posesión desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Espada, levántate contra mi pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Dios de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas. En toda la tierra, dice Dios, las 2/3 partes serán exterminadas, y la tercera quedará. Y haré pasar por el fuego a la 1/3 parte, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo les oiré. Yo diré: pueblo mío, y ellos dirán: Dios es mi Dios. El remanente de este pueblo heredará todo esto. Yo seré su Dios, en verdad y en justicia. He aquí salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente, y de la tierra del occidente. Así he acordado hacer en estos días con Jerusalén y con la casa de Judá. Amad la verdad y la paz. Buscad la paz de Jerusalén. Sus pies estarán en aquel día sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente.
Y vendrá Dios mi Dios, y con él todos los santos. Será un día, el cual es conocido de Dios, que no será día ni noche. Mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. En aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas. Y Dios será rey sobre toda la tierra. Y toda la tierra se tornará como llanura. En aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos, santidad a Dios. Y será toda olla en Jerusalén y en Judá santidad a Dios de los ejércitos. En aquel tiempo no habrá más cananeo en la casa de Dios de los ejércitos. Zacarías desaparece de las Escrituras después de este cántico. No volvemos a saber de él. Su papel era ser el padre del precursor, el que prepararía el camino para aquel que prepararía el camino para el Señor. Una cadena de preparación, de silencios fecundos, de voces que anuncian sin ser la voz principal. Sus palabras no son muchas, pero son profundas. Nos enseñan que la duda no es el fin de la fe, sino su umbral. Que el silencio no es ausencia de Dios, sino su taller. Que la verdadera alabanza no nace de la boca, sino del corazón que ha aprendido a confiar. Si este viaje por la vida y las palabras de San Zacarías te ha inspirado, dale a like y suscríbete para no perderte nuestros próximos análisis. Muy pronto exploraremos las frases de otros personajes bíblicos que nos enseñaron que Dios habla incluso en el silencio. Y recuerda, como canta la Iglesia cada mañana, en la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto.